mancha e irreprensibles delante de Él. Y de este versículo, de estos versículos, el Señor nos habla que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y por lo tanto necesitamos una reconciliación con Dios mediante Cristo. También nos enseña de que Dios nos imparte la santidad de Cristo para hacernos santos y sin mancha ante Él. Y hemos sido separados del pecado y ahora somos apartados para Dios. ¡Qué bendición! Mientras que la santidad personal habla de que es el fruto eterno de la santidad posicional y la que es evidenciada en nuestras vidas, en la forma como pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y ahora como yo pertenezco a Dios y su Espíritu mora en mí, entonces nos manda a vivir de conformidad con su voluntad, no la mía, ya no es la mía, sino la voluntad de Dios. Y lo más precioso también es que el Señor nos equipa divinamente para ello. ¿Qué es lo que hace que una iglesia local tenga un testimonio poderoso para Cristo en su comunidad? Quizás el programa de niños, el programa de música, el programa de jóvenes, los programas de Navidad, de Santa Cena, de la Pascua, o la gran predicación de nuestros pastores. Pareciera que sí, pero dice Charles Spurgeon, en la medida en que una iglesia es santa, en esa medida su testimonio es poderoso para Cristo. Y si en realidad esto es cierto, entonces las iglesias estamos llamadas a vivir una vida santa. ¿Alguna vez has pensado que este es el factor que hace que una iglesia impacte su comunidad? Podríamos decir con honestidad que la mayoría de nuestras iglesias están dando un testimonio poderoso para Cristo en nuestras respectivas comunidades. ¿Por qué es que nuestras iglesias no están teniendo un mayor impacto para Cristo en el mundo secular? Y muchos allá afuera piensan que nosotros no somos santos. Piensan de que, ay, ese que hace, ese que vaya, hace las mismas cosas que yo hago. Él va a los bares, apuesta, compra lotería. Así que, ¿para qué yo voy a entrar ahí? La falta de testimonio es lo que hace que los demás no puedan ver que nosotros somos santos. Y las religiones falsas también nos ahuyentan. ¿Por qué hoy en día parece que existe una epidemia de pecado en la iglesia? Quizás porque ha habido un abandono en la predicación sobre el pecado y la santidad. O quizás se dan estos temas, pero nosotros lo que hacemos es obviarlo. Mejor me distraigo viendo al hermano que viene llegando aquí a la iglesia, o el perro que va pasando, o mejor busco, ay, me llegó un chat, voy a verlo. O hablo con la hermana que está aquí al lado mío. Preferimos la gracia de Dios, su misericordia y su amor. Y nos olvidamos que Dios también es justo y que aborrece el pecado. Hemos promovido a lo que llamamos el evangelio, ¿sí? El evangelio entre comillas. Ese evangelio en el que es posible ser cristiano y seguir practicando la impiedad de manera consistente. Hemos considerado como una ofensa al confrontar y reprender a las personas sobre su pecado, público o en privado. Y muchos se molestan por esto. Entonces hemos visto algunas, aquí solamente pongo 3, pero cosas que hemos estado trayendo al mundo, del mundo a la iglesia. El entretenimiento mundano y la conversación grosera, que proviene de películas, de series, de música que escuchamos. Cristianos jóvenes yendo casualmente a bares. La falta de modestia en la vestimenta. Y aquí quiero conversar a ustedes sobre la música, sobre mi testimonio, sobre mi pecado. Sí, Sanel, la que canta ya en la iglesia, en el púlpito. Quiero conversar, decirles lo que la música ha impactado en mi vida. Al inicio yo escuchaba mucho que me decían, tienes que escuchar música para que vayas entrenando tu oído, para ver cuándo estás desafinada y esto.
Y a mí me gustaba, en ese tiempo había muchos programas de esto de The Voice, La Voz, así, y yo me asombraba con las voces y ahí afinaba el oído para ver cómo era que subía, bajaba y todo eso. Pero ellos no cantaban canciones de la iglesia, sino canciones del mundo, canciones en que sus letras hablaban del romance, hablaban de depresión, de que lo abandonó las parejas, y en especial me gustaban las canciones en inglés. Esas que escuchando, yo no soy muy buena entendiendo el inglés escuchado, sino escrito. Así que me tocaba buscar a veces subtítulos en español para ver qué significaba. Y así de que, no dice palabras sucias, no dice grosería, no hay nada. Pero así me iba. Y hay canciones la música es muy bonita, pero la letra es horrible. Y así me iba. Y eso hizo en mí un cambio. Yo sé que yo soy muy imaginativa, hermano, pero en mi mente iban creando escenas con letras de las canciones. Yo me imaginaba a mí con una supuesta pareja y lo que yo le decía y lo que él me respondía, y ahí di que es esta canción la que va con este tema. Increíble lo que la música puede hacer. No sé si a alguien más le ha pasado, pero eso es lo que ha pasado en mi vida. Y lo digo porque el Señor me ha abierto los ojos y me ha puesto a ver que la música, el Señor no creó la música para eso. Y todas esas cosas las estamos trayendo a la iglesia. Y muchos dirán, bueno, tan solo se están conectando con el mundo, están yendo al mundo para traerlos a Cristo. Pero yo te digo, hermana, desconecta tu corazón del mundo, conéctalo con el reino de Dios y tendrás mucho más impacto en el mundo que si tan solo eres como el mundo. ¿Qué nos dice la palabra acerca de que la iglesia se ha casado con el mundo? En Salmos 85:13 dice, la justicia irá delante de él y sus pasos no pondrá por camino. La santidad, hermanas. El Señor nos ha puesto un sendero para la santidad. Isaías 35:8a, que habla sobre el reino milenial, pero aquí dice en este versículo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él. Hermanas, nuestro trabajo hasta que venga el Señor es estar ocupadas preparando un camino de santidad. La justicia y la santidad van delante de Él. Y si en realidad nosotros deseamos ver al Señor venir con un avivamiento en nuestros días, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros hogares, entonces necesitamos construir un camino de santidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor habla sobre la santidad. En el Antiguo Testamento quiero destacar principalmente el libro de Levíticos. Puede que haya más de 386 palabras que están asociadas a santidad. Lavar, limpiar, santo, santificar. Y Dios le da a su pueblo instrucciones detalladas en este libro acerca de la limpieza y la pureza ceremonial. Pero nos preguntamos por qué Dios se tomó tanto tiempo y esfuerzo para deletrear esas instrucciones tan detalladas sobre cada aspecto de la vida diaria, sobre la adoración y la limpieza ceremonial. Y aquí les traigo 3 respuestas. La primera es para que tanto el pueblo de Dios como nosotros hoy en día nos demos cuenta de que Dios es santo. Dios se preocupa por la santidad. Y por último, para que nos demos cuenta que las bendiciones vienen con la santidad, sí, pero también el pecado trae consecuencias y a veces de muerte. Mateo 5:48, ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos habla acerca de esto el Señor? Dice así, por tanto, sed vosotros perfectos,
como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Qué mayor estándar que este? ¿Con qué nos estamos comparando nosotras en realidad? ¿Con Dios o con el mundo? Primera de Timoteo 5:22. Guárdate libre de pecado. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Corintios 15:34 dice así, sed sobrios como conviene y dejad de pecar. 19, que aparte de la iniquidad, todo aquel que menciona el nombre del Señor. Romanos 12:9, aborreciendo lo malo, aplicándoos lo bueno. Un momento, hermano, que tengo problemas acá. ¿Por qué algo que es tan importante para Dios nos preocupa tan poco? Y no es de prioridad para tanto que profesan ser creyentes. Y con esto que acabamos de ver nos damos cuenta de tres cosas. La primera es que la santidad no es opcional. Bueno, hoy no voy a ser santa, pero mañana sí, Señor. No. Segundo, tenemos una responsabilidad de ser proactivos e intencionales en nuestra búsqueda de la santidad. El Señor nos manda a hacer esto. Y tercero, la santidad es una obligación y un privilegio para cada hijo de Dios. Aprovechémoslo. Nos da la gracia de Dios licencia para pecar. A veces parece que todas queremos sobresalir, todos queremos que nuestros hijos sobresalgan y que los alaben, pero ¿cuántos queremos ser santas? Y bueno, esta historia ya nos las contó nuestro hermano Jaime, pero para aquellas quienes no la han escuchado, sobre la rana y la olla. Dice que si pones en una olla con agua hirviendo a una rana, ella brinca de una vez. Pero si pones una rana en una olla con el agua a temperatura ambiente y poco a poco le va subiendo la flama, le va subiendo la temperatura. Ella ahí tranquila pensando que está en un spa, pero lo que en realidad está haciendo es que la están matando poco a poco y no se da cuenta. Y eso hace el pecado en nuestras vidas cuando lo dejamos entrar. Y quiero destacar a este personaje, Nehemías, maravilloso. Nehemías, este gran sacerdote, en el capítulo 8 al 10, si no lo han leído, les animo a que puedan revisar este capítulo, este libro. Y en el capítulo 8 al 10, habla sobre el gran avivamiento que ocurrió cuando el pueblo fue desafiado a arrepentirse y a convertirse a la palabra de Dios. Y ellos hicieron un pacto. Te prometemos, Señor, que ya no nos vamos a casar con mujeres extranjeras. Te prometemos, Señor, que vamos ahora sí en serio, de verdad, de veritas, vamos a volver a guardar el día de reposo. Te prometo, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, que vamos a ayudar a los levitas, vamos a ayudar a los hermanos, vamos a proveerle estos siervos que ayudan en el templo del Señor. Pero en el capítulo 13 nos damos cuenta que el pueblo falló a ese cumplimiento del pacto, mientras Nehemías estaba en otro lugar. Pero cuando regresó y Nehemías vio estas cosas, dice que él reprendió, contendió, riñó con ellos, los maldijo, los hirió y los hizo jurar a que se arrepintieran. Y esto no queda aquí, también nos habla en los versículos del 4 al 7 del capítulo 13 de Nehemías sobre Tobías. ¿Se acuerdan de este personaje? El amonita, este que se había, estaba en desacuerdo con que se construyeran los muros
pero el pueblo de Dios y todavía se fueron enamorando, fueron coqueteando, fueron enamorándose y establecieron relaciones matrimoniales. Sí, el sacerdote, la familia del sacerdote con la familia de Tobías. Y eso fue una violación al mandato de Dios. El pecado usualmente no entra en nuestras vidas, en nuestros hogares e iglesias de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso gradual que conduce a la invasión del pecado en nuestras vidas y en la iglesia. Nehemías, él denunció la maldad de aquella situación. Llamó a los sacerdotes y al pueblo a arrepentirse. Pero nos preguntamos, ¿por qué estas ofensas eran tan importantes para Nehemías? Muchos de nosotros diremos ante el pecado de los hermanos o incluso nosotros, eso es entre Dios y yo, que nadie más se meta. Pero Nehemías no. A él lo único que le importaba era el que santo nombre de Dios, el Dios de los dioses, había sido profanado. Y actualmente tenemos muchas personas que dicen ser creyentes. Somos miembros activos son miembros activos de su iglesia, participan en todo. Están haciendo mucha actividad religiosa. Y hemos tirado a la basura la ley de Dios. O la hemos redefinido según a lo que me conviene, según lo que yo creo que es mejor, según lo que se escucha más bonito para que la otra persona no se sienta. Somos libres. Escuchamos mucho esto cuando evangelizamos, pero en realidad lo que estamos diciendo es, somos libres para pecar. Ahora, ¿cuáles son los Tobías que hemos permitido que entren a nuestras iglesias? Lujuria, avaricia, materialismo, egoísmo, orgullo, amargura, engaño, sensualidad, divorcio, entretenimiento impío, filosofías mundanas. Así es lo que yo vi en la novela de Noé, de Moisés, sí, y no nos fijamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Poco a poco hemos ido bajando la guardia, hemos cultivado una relación con estos enemigos. Los hemos recibido en nuestras iglesias, los hemos ayudado a sentirse como en casa. ¡Wow! ¡Qué hospitalidad! Pero si hacemos de los asuntos que tienen relevancia para el mundo incrédulo nuestro objetivo, si nos enfocamos solamente en cómo se siente el recién que acaba de llegar a la iglesia, entonces creo que a la final terminaremos haciendo y permitiendo algunas cosas que causarán que perdamos la presencia de Dios. Nunca se convertirán verdaderamente hasta que ellos hayan experimentado la convicción del Espíritu de Dios sobre el pecado. Nuestra efectividad más grande, nuestra mayor arma no es ser igual al mundo, sino ser diferente al mundo, ser como Jesús. Y ahora les pregunto, ¿dónde están los Nehemías de hoy? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres que aman a Dios? Los que aman la santidad, los que no temen a nada ni a nadie más que a Dios. ¿Dónde están los santos que actúan como santos? ¿Dónde están los creyentes que tienen sus ojos llenos de lágrimas y cuyos corazones están cargados al ver a una iglesia sin santidad, que se entretiene hasta la muerte y hace fiesta con el mundo? ¿Dónde están los creyentes cuyas rodillas están adoloridas, producto de vivir suplicándole a Dios para que otorgue el regalo del arrepentimiento y que traiga avivamiento de santidad en nuestros días? ¿Dónde están las mamás, los papás, los jóvenes que están dispuestos a tratar detalladamente y decididamente con todo lo que no es santo en su vida? Cuando el pueblo de Dios se ponga cuentas con Dios y cuando tengamos esa santidad pura, abrasadora, apasionada, que ama a Dios, entonces el mundo se detendrá y observará. Cuando el pueblo de Dios nos humillemos, cuando nos volvamos de nuestros malos caminos, entonces el mundo tendrá razón para conocer. Oye, él hizo eso a pesar de que yo hice y dije esto. Ellos se van a parar y van a reconocer y van a creer que el evangelio que nosotros estamos predicando, el evangelio de Cristo, es verdadero.
y que nuestro Dios es real. Entonces muchos de ellos se van a postrar y le van a adorar también. ¿Cómo podemos crecer en santidad? La Biblia habla de la vida de un cristiano como un atleta. Ella no es de que, bueno, vamos a echar una carrerita de aquí a allá y listo, soy un atleta, sino que eso requiere de disciplina, requiere de ejercicio, de dieta. Llueve, truene, relampaguee, tengo que ejercitarme. La vida de un cristiano no es una carrera corta, no es una carrera de 100 metros, no es una caminata de aquí a la tienda, sino es una maratón y requiere resistencia. Es un largo recorrido en el que hay que mantenerse fiel. Es quedarse en ella, que llegan a la recta final. Y a veces no hay huequito, hay cráteres en el camino. Y va a ser difícil, y va a llover, y va a hacer mucho sol. Pero ¿qué estamos alimentando? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu de Dios? Dice en Hebreos 12:4, busca la paz y la santidad. Y de eso requiere la santidad, de eso requiere el camino de la santidad. Requiere de un esfuerzo constante, de disciplina, de perseguir la santidad, de buscar la santidad. Sigo con mis preguntas. ¿Qué tan importante es para ti la santidad, mi hermano? ¿Cuánta atención, tiempo y esfuerzo dedicas al desarrollo de tu santidad? ¿Estás dejando todo lo que no le agrada al Señor a un lado y haciendo el esfuerzo intencional de ser santa? ¿Es esa tu prioridad? ¿Es esa tu misión en la vida? ¿Qué tan importante es la santidad de tus hijos y nietos para ustedes, aquellas que son madres y abuelas? ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Para qué los están entrenando? ¿Acaso se duelen ustedes porque Dios ha sido contristado o porque les causa dolor no verse como buenas madres cuando sus hijos pecan? Te lleva su pecado a tus rodillas para interceder por tus hijos. Señor, dale a mis hijos un corazón para la santidad. Ayúdalos a amarte. Ayúdalos para que se sientan satisfechos en ti y quieran complacerte. Y que ese hueco que hay en el tamaño de sus vidas, no busquen el amor, no lo traten de llenar con otras cosas, sino que lo puedan llenar contigo. ¿Es esa tu oración? Estás entrenando de manera consciente a tus hijos para que no solo sean inteligentes y talentosos y que canten y que toquen y que obtengan pura A y muchos 5, sino que también los estás entrenando para que sean santos. ¿Qué tanto te preocupa la santidad en el cuerpo de Cristo? ¿Acaso te apena cuando ves cristianos en franco desamor y falta de perdón? ¿Te apenas cuando ves chismes o glotonerías o vienes y acompañas a la hermana para que no se quede sola? ¿Te apenas cuando ves a los cristianos tener un mayor interés por las posesiones materiales y el placer que por las riquezas espirituales y por ser agradables a Dios? ¿Te apenas cuando ves a las hermanas son rencillosas y malhumoradas, cuando usan palabras profanas? ¿Te apenas cuando son esclavas de la pornografía, cuando usan sus cuerpos y los de otros en formas poco piadosas? ¿Te apena que pequen con facilidad y que luego se rían en lugar de ruborizarse? Cuando se trata de nuestra responsabilidad en el proceso de santificación, la palabra del Señor habla de un proceso, pero este se divide en dos partes. Hay que hacer dos cosas: quitarse de algo y colocarse algo. Dice en 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Despojémonos de esto. Y sigue diciendo el versículo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Revistámonos de esto. Santiago 1:21 dice que nos debemos despojar de toda inmundicia y abundancia de malicia. Y
Al contrario, debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Mortificación, y esta palabra es clave en la santidad. Significa matar, dar muerte. Y en sentido espiritual lo podemos aplicar en la forma en cómo nosotras lidiamos con el pecado, con la carne, con la corrupción de este mundo y los ataques de Satanás. Es poner el hacha en la raíz de nuestras inclinaciones pecaminosas y deseos. No en el papo, no en la primera hojita que vemos, sino en la raíz. Es tener esa intolerancia hacia cualquier cosa y hacia todo lo contrario a la santidad de Dios en nuestras vidas y que no nos ayuda a crecer en santidad. El hermano John Piper describe en su libro Traspasado por la Palabra, en un capítulo habla sobre cómo lidiar con la tentación. Y él describe 5 pasos. Y aquí se los voy a mencionar. El primero, evita. Evitemos todas aquellas cosas que hacen que nosotros abonemos la carne y debilitemos el espíritu. Segundo, digamos que no. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13 dice así: por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en inocencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este proceso no dura 5 segundos. Los primeros 2 segundos, Señor, no, aleja esto de mí. Los siguientes 3 segundos, te lo pido, Señor. Pero en estos primeros segundos, después de estos primeros segundos, es cuando en realidad empieza la lucha. ¿Y qué hacemos nosotras, hermanos? ¿Peleas o te limitas a esperar y tratar de evitar? Tenemos que decir que no. Y tenemos que dirigir la mente forzosamente hacia Cristo. Ataquemos las promesas del pecado con las promesas de Cristo. Y aquí no solo hablo de las bendiciones que vienen con el obedecer a Cristo, sino también las maldiciones, el castigo que Dios nos da al desobedecer. Siguiente punto. Sujeta a la promesa. Sujétate a la promesa y al deleite de Cristo. Y muchos van a fracasar en este punto. Y muchas veces oímos decir, ay, es que yo lo intenté con todo, pero ya yo no pude, hasta cierto punto yo no pude. Y ya yo soy así, punto. Y esa frase, yo soy así, para mí es como rechazar la cruz. La cruz no fue suficiente para poder quitar ese pecado. ¿Es eso en realidad? ¿Por cuánto tiempo lo intentaste? Coloca la promesa de Cristo delante de tus ojos. Continúa aferrándote, no la sueltes. Lucha por amor a Cristo. Y esta frase es común que la escuché más de las madres. No sé ustedes, pero yo la escuché de por el amor de Dios, Sanet. Por el amor de Dios, Sanet. Ahora yo les digo, por el amor de Dios, hermanos, luchemos. Así como vamos a suponer que usted tiene un bebé, un cachorrito, lo que sea, y usted sabe que su puerta está tambaleando, no está bien sujeta. Y de repente usted va pasando y viene esa puerta por encima del bebé o del cachorro. Usted no va a tratar de sostenerla con todas sus fuerzas. Y si es muy pesada, incluso va a pedir ayuda. Y de esa forma nosotros necesitamos resistir al pecado. Y por último, muévense. Huyan, como nos dice en Génesis 37, 7-19 en la vida de José. Busquemos actividades que estén lejos de ser ocios, de la vulnerabilidad de otros comportamientos. Póngase a barrer, a trapear, a leer, a cantar, lo que sea que distraiga su mente. Y cuando se presenten estas oportunidades que reten a complacer tu carne, no te detengas a pensarlo. No te engañes que puedes manejarlo. Dice John Piper, fuiste creada para atesorar a Cristo con todo tu corazón, más que para atesorar sexo, chocolate o azúcar. Póngale el pecado ahí que usted está luchando. Si no has saboreado a Jesús,
Los placeres que compiten con él van a triunfar. Ruégale a Dios por la satisfacción que no tienes. Luego mira a la persona más increíble del universo hasta que logres verlo tal y como Él es. Seguimos con la mortificación, ya que ¿cómo podemos alejar entonces el pecado de nuestras vidas? Y la mortificación también sugiere esa disposición de eliminar esas influencias en nuestras vidas que quizás no son pecaminosas en sí mismas, pero que pueden provocar o alimentar esos deseos, esos pensamientos y comportamientos impíos que nos llevan al pecado. Por ejemplo, si usted va a hacer dieta, usted no va a comprar chocolate, hamburguesa, lo que sea para tenerlo ahí. Usted va a eliminar todas esas cosas porque usted sabe que sí. O bueno, yo no sé usted, pero yo no tengo esa lucha. Si yo veo esas cosas, yo voy a tirarle dientes de una vez. Y más si me dan bastante hambre. Así que en Romanos 13:14 el Señor nos dice, vestíos del Señor Jesucristo. Y veamos esta última frase del versículo. Y no penséis en proveer para lujurias de la carne. Tenemos muchas opciones de entretenimiento. Libros, revistas populares, que si el horóscopo viene ahí, o a veces hasta lo recibimos en el se recibe en el celular, que si la pirámide, las novelas románticas, la música, ay, las películas que eso traen que nosotros también nos adaptemos a la cultura secular y a lo sensual. Pero el Señor nos manda, nos manda a nosotras como mujeres a recordar, a aquellas que son madres, recuerden a sus hijos, cómo quieren ser recordadas, por una mujer que abrazó el mundo o una mujer que es llamada por sus hijos bienaventuradas, como la describe en Proverbios. Por eso es que es importante que protejas tu corazón y asimismo el de tus hijos, las personas que te rodean. Simon, mi hermano, ¿por qué somos tan propensos a defender las opciones que nos llevan justo al borde del pecado? ¿Por qué somos tan renuentes a tomar opciones radicales para proteger nuestros corazones y nuestras mentes del pecado? En Mateo capítulo 5, versículo 30, en el Sermón del Monte, el Señor nos habla acerca de esto. Dice así, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y suena duro, hermano, suena duro. Pero, ¿qué tan seriamente deseas ser pura? Si la santidad te importa, estarás dispuesta a hacer lo que tengas que hacer para proteger tu corazón y protegerte a ti y a otros de pecar contra Dios. Debes ser determinada, intencional en esta batalla contra el pecado y el retirarte de cualquier cosa que pueda inducirte a pecar o que alimente tu apetito por el pecado o provea una oportunidad o una ocasión para que tú peques. Debes desechar cualquier cosa que adormezca tu sensibilidad espiritual, tu santidad o tu amor por Cristo. Los deseos de la carne y los actos a los que nos aferramos nos impiden disfrutar de la vida para la cual fuimos creados. El Señor creó tantas cosas maravillosas, el comer, el dormir, pero dentro de sus límites. Y a la larga, si nos pasamos de estos límites, esas cosas nos pondrán en esclavitud y en miseria. Hay ¿hay alguna fuente de tentación a la que estás aferrada? ¿Hay algo que esté opacando tu sensibilidad espiritual o esté disminuyendo tu amor por Dios y tu deseo por santidad? ¿Existe una relación que necesitas romper? ¿Hay algo que necesites tirar o regalar? ¿Hay
una decisión difícil que necesites hacer. En Gálatas 5:24 el Señor nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esto me lleva a dos historias. Imagínense que usted tiene la casa como en la figura de la izquierda. Imagínense que viene la llama, el pastor o una familia que no vea desde hace 15 años. Oye, voy a visitarte y voy a llegar dentro de 15 minutos. ¿Lo podrá lograr? Una gran duda. Algunas me dirán, sí, Sané, yo voy y agarro todo ese trapecito y lo pongo en el closet. O lo meto en los cajones, ahí donde nadie revisa. También nos recuerda, o imagínense, ¿no? Esto no es común que suceda, o por lo menos yo nunca he escuchado hasta que he leído esta historia. Imagínense al novio y a los familiares, toda la gente lista en la boda. Y de repente todos están esperando a la novia. De repente se abre la puerta y aparece la novia toda despelucada, en pantalones de hacer ejercicio, quizás con unos rollos o algo así, y grita, lo siento, se me olvidó que la boda era hoy. Y este escenario lo llevo a ese día en el que estaremos con el Señor. Allá no le podemos decir, Señor, es que yo no sabía que tú ibas a venir hoy. Sí, no sabemos, pero el Señor nos anima a estar preparadas. Y la mayoría de los cristianos han aprendido cómo hacer una limpieza rápida en sus vidas cuando otras personas vienen a echar un vistazo. Escondemos todo eso rapidito. Sin embargo, ¿qué descubrirían otras personas si echaron un vistazo más de cerca a nuestras vidas? Y si empezaran a abrir los armarios y los cajones de nuestras vidas. En Gálatas 5, 19, 21 dice así, ahora bien, las obras de las carnes son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y aquí vemos muchos pecados inmorales, pero también hay pecados de pensamiento. Y si ven, el Señor los agrupa en unos solos versículos, en pocas palabras. No las ponen por separado. Y que bueno, estos son para los que los pecados no tan severos, sino que el Señor las ve iguales. Sí, nos asombramos con las cosas, las otras tienen mayores consecuencias, pero ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Y qué si tú nunca has cometido adulterio físico, pero entretienes pensamientos lujuriosos acerca del cónyuge de otra persona o fantasías sexuales? ¿Y qué si tú nunca has cometido actos físicos de violencia, pero albergas odio contra aquellos que te han dañado y te alejas, incluso en tu mente los amenazas de muerte? ¿Y qué si tú nunca considerarías emborracharte? Nunca lo has hecho, pero te pones fuera de control cuando se trata de la comida o de ir de compras, o cualquier adicción, el celular, el teléfono, los estudios, que nada más vemos como que son ilícitas a los cristianos, pero nos olvidamos de lo que sigue en el versículo. Pero no todo me conviene. Te consideras una mujer espiritual, pero tu corazón está lleno de orgullo, celos, ira y autojusticia, y haces constantemente comparaciones pecaminosas. ¿Ves cómo justificamos todos estos pecados aceptables y que pasan en nuestras iglesias? Mateo 12:35 dice así, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del tesoro saca malas cosas.
La verdadera santidad va más allá de nuestro comportamiento visible y de la parte de nuestras vidas que es conocida por los demás. Incluyen aquellas partes más íntimas de nuestros corazones que solo Dios puede ver. Y las retos, hermanas, para finalizar, para ir finalizando, son varias diapositivas de esto. Y quiero que, no voy a mencionarlas todas, así que usted échele el ojo ahí por encimita, o si puede tomarle captura, o si desea yo se las puedo enviar. Y hermanas, las animo a despojarse de falta de amor y a revestirse de amor, a despojarse de juicio y dejar que Dios examine mi corazón. Y esto es algo que he estado haciendo este año. Y sí, una vez alguien me dijo, pero vienen pruebas con eso. Sí, hermano, he aceptado el reto de que vengan con pruebas y todo. Problemas legales. Este es el tiempo en el que el Señor más ha probado mi paciencia. Y doy gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Porque en realidad, si nosotros deseamos que haya un avivamiento en nuestros corazones, si en realidad nosotros deseamos alabar al Señor con un corazón contrito y humillado, si nosotros deseamos venir al Señor como santos puros, entonces tenemos que pedir al Señor que examine nuestro corazón. Sí, hay pecados que nosotros conocemos, pero para eso está su palabra. El Señor nos enseña aquellas cosas que nosotros pensamos que está bien, pero en realidad son de desagrado para el Señor. Alejémonos, despojémonos de todo orgullo, egoísmo, arrogancia, testarudez, falta de respeto a la autoridad, rebelión. Despojémonos de toda desobediencia, de toda ingratitud, de todo descontento, de murmura, de celos, de conflictos, de contiendas, de venganza. Busquemos al Señor, hermanos. Despojémonos de la ira, del odio, de los chismes, aunque estén calientitos, hermana, pero el Señor nos manda a que busquemos cosas que nos edifiquen. Alejémonos de la mentira y hablemos con verdad. Dejemos de hablar palabras vanas y en lugar cambiar las palabras llenas de gracia. Cambiemos esas motivaciones erradas. Yo puedo. Si tú crees en ti, lo lograrás. No. El Señor nos manda a que vistámonos de motivaciones espirituales. Alejemos de nosotros esos malos pensamientos, de la holgazanería, de la hipocresía, de la idolatría, y no solamente a los dioses, de esto los santos, teléfono, trabajo, estudio. Abandonemos el Señor nos manda a abandonar, ahí hay a que no abandonemos el primer amor, sino que volvamos a Él con una devoción fervorosa. Despojémonos de la preocupación, del temor. Hay muchas cosas que nos preocupan, pero el Señor nos manda a que confiemos en Él. Dejemos toda incredulidad, todo descuido de la palabra, toda falta de oración, toda despreocupación por lo perdido. Todo engaño, despojémonos de eso, de la despojémonos de la glotonería, de aquellas amistades equivocadas, del amor al dinero, de la avaricia, de la mezquindad, de la impureza moral, de la fornicación, la lujuria, el adulterio. Y despojémonos de tratar a algunos con preferencia y amemos al prójimo como a uno mismo. Dejemos a un lado la pornografía, la falta de modestia al vestir, el flirteo y vistámonos de un espíritu gentil, tranquilo.
del daño físico y vistámonos para glorificar a Dios con el cuerpo. Dejemos a un lado la hechicería, la astrología, los horóscopos, aquellos juegos, aquella afición al juego, aquellas apuestas, la lotería, todas esas cosas, y cambiémoslos para que podamos servir al Señor como Él nos manda. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas, y espero que esto haya sido de bendición, así como lo ha sido para mi vida. Y las animo, Señor, las animo, hermana, a poder venir al Señor en santidad. Y por último, hermanas, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por este día. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por amarme, aunque soy imperfecta. Soy un trapo de inmundicia, Señor. Todas mis justicias son así. Pero tú, Señor, eres quien me perfecciona. Tú, Señor, eres quien quiere que sea como tú. Señor, tú quieres que yo deje todas aquellas cosas que me hacen alejarme de ti, aquellas cosas que debilitan mi fe. Señor, y animo a las hermanas, así como usted puso eso en mí, de establecer un pacto contigo. Y Señor, dejar aquellas cosas que me alejaron de ti y venir a ti en santidad. Señor, no como yo quiero, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Aleja de mí la preocupación y todas estas cosas que hemos visto, Señor. Todo orgullo, Señor. Y ayúdame, Señor, a ver a las demás personas como tú me ves a mí. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia y también por tu justicia, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra y tú, Señor, es verdad. Y puedo confiar en ti plenamente, Señor. Puedo descansar en ti, Señor. Sabiendo que si entrego todas estas cosas que me alejan de ti, todas mis cargas, si te las entrego a ti, Señor, tú me vas a ayudar. Ayúdame, Señor. Necesito de tu gracia para esto, Señor. Porque yo no puedo sola. Y solo en ti puedo hallar la victoria. Gracias, Señor, por mis hermanas. Y ayúdanos, oh Padre, en todo este tiempo, a que podamos avivar nuestros corazones y venir a ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y que usted pueda cambiar, Señor, nuestros pensamientos y ver y pensar, Señor, así como tú quieres que nosotros lo hagamos. Todo esto te lo pido, Padre, en tu santo nombre. Amén.